Hace muchos años, bueno, tanto, un poquito menos, cuando yo era adolescente, estábamos en la iglesia donde yo me crié, allí en calle Rioja, y lo invitaron a él, y él quizá no se acuerda, él fue maestro de la clase de escuela dominical donde yo estaba, y contó su testimonio, y recuerdo que dijo algo más o menos así, que cuando uno juega dos aguas en la vida, es un tonto para el mundo y es un inservible para Dios. Es un infeliz de los dos lados, ¿no? Y yo recuerdo que bajábamos del jardincito que hay arriba, por la escalera negra, y venía pensando en qué cosas de mi vida me estaban haciendo un infeliz. La palabra infeliz quiere decir no feliz. También pensaba mientras él cantaba que creo que estuve en una de las primeras conferencias. Estaba calculando 18 años, el salón todavía no estaba reformado y recuerdo aquella conferencia y recuerdo el rostro de algunos jóvenes que luego no vi más. Y voy atando cabos y voy pensando en el versículo lema que está aquí de Filipenses, el verbo aprobar, que significa tomar decisiones. Y sigo atando cabos y voy pensando cuántas decisiones en esta conferencia pueden marcar el rumbo de los próximos 10 años si el Señor no viene antes. En aquella clase de escuela dominical, de los que estábamos, cuento con los dedos de la mano los que hemos quedado en el camino del Señor. ¿Saben por qué? Porque la vida cristiana, como escuchábamos hace 2 semanas atrás, no consiste en buenas intenciones, sino en decisiones. Y muy pocas veces el joven puede medir o mensurar lo que una decisión a los 15, 17 o 20 años va a implicar para toda la vida. Se hace muy difícil cuando uno está atento a lo que piensan los chicos que me rodean, el sistema, el mundo, las presiones, y uno no se da cuenta que cuando decide, está decidiendo desde el trampolín de la vida. Posiblemente en esta misma tarde, en esta conferencia, haya jóvenes que han venido y están tomando decisiones que los van a bendecir para toda la vida, o los van a dejar al costado del camino. Deseo, mi querido joven, señorita, muchacho, y usted, hermano, que está aquí, que piense que las decisiones no se toman ante el predicador o ante la iglesia, sino ante Dios, que es el que ha pavimentado el futuro de nuestra vida. Ojalá el Señor toque tu corazón para que si tenés que dar un golpe de timón en esta tarde, lo des en la soledad del Señor. Para que si estás a punto de cometer una equivocación que te va a marcar para toda la vida o que va a arrastrar a tu familia al error, puedas dar un golpe de timón. Ojalá, hermanos mayores que están aquí, si el Señor nos puede guiar a entender que estamos conduciendo la vida y el barco de nuestra familia equivocadamente, podamos tener la sensibilidad para cambiar y dar un golpe de timón. Porque Dios es un Dios de oportunidades y necesitamos tomar decisiones apropiadas para orientar la vida como Dios quiere. Yo quisiera estar hablando de diferentes decisiones. En este primer mensaje le quiero hablar de la decisión más importante de la vida, que es atar la vida a Dios, poner a Dios en el primer lugar, aprender a confiar en Dios. Quiero que después estemos viendo una segunda decisión en el segundo turno, que es decidir hacer de la vida un camino de integridad, porque la integridad es una decisión, no una casualidad. Es un camino que tenemos que transitar. Quisiera hablarle mañana de las decisiones emocionales a los jóvenes. ¿Con quién voy a atar mi vida para todos mis días? ¿Qué debo pensar? ¿Qué debo tener en cuenta? Quisiera hablarles a todos mañana acerca de los propósitos eternos de la vida. ¿Qué estilo de vida voy a tener a través de mi vida secular, a través de la proyección de mi vida? ¿Para qué voy a vivir aquí? Son decisiones que se toman. De tal manera que cuando salgamos de aquí podamos decir, tengo claro lo que Dios quiere, tengo que tomar decisiones. Les voy a invitar a que abramos la historia muy conocida del capítulo 1 del libro de Daniel. Abran sus Biblias, por favor, conmigo. Daniel capítulo 1, y vamos a ver la primera de todas las decisiones. Para los que van a anotar,
la decisión número uno que un joven tiene que tomar en la vida, que un creyente debe tomar en la vida, que es dar el primer lugar a Dios, atar la vida a Dios, tomar en serio a Dios, atar el corazón de uno al corazón de Dios. Y quisiera que veamos la vida de este muchacho, Daniel, en un ambiente totalmente adverso, cómo la decisión de poner a Dios en el primer lugar lo hizo el joven más bendecido de la tierra. Y estas promesas son para vos también, con 15, 16, o para usted, mi hermano, si puede tomar esta decisión en su vida. Capítulo 1 del libro de Daniel, versículo 1, dice la Escritura: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, el mayordomo, el jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras, y la lengua de los caldeos. Y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Beltsasar, a Ananías, Sadraca, Misael, Mesac, y Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego, hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y le daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento, inteligencia en toda letra y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos a otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey del Ciro. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte que, como tu palabra lo enseña, nos guíes a toda verdad, y que podamos, los que estamos presentes, quienes nos escuchan a través de la radio, y todos aquellos que podemos escuchar esta palabra tuya, ser guiados a encontrarnos contigo y darte el primer lugar. Señor, ayúdanos en esta decisión, quizá la más difícil. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si hay un número que ustedes encuentran en este capítulo repetido varias veces, es el número 10. Dicen que el próximo lunes es el superlunes,
Todos los canales abiertos de televisión van a tratar de combatir la presentación del 10 del fútbol en un programa que se llama La Noche del 10. Parece que todo el mundo va a querer poner en pantalla todas las luces, toda la fama, todo el éxito, todo lo que haya a la mano y que a la gente de alguna manera le suena como éxito, porque hay que tratar de quitarle audiencia y rating a La Noche del 10. Si uno mira esto desde el punto de vista comercial, lo va a entender por una cuestión monetaria. Pero sin embargo, lo que uno comienza a descubrir es que los códigos del sistema de esta sociedad donde vivimos son códigos que están totalmente de espaldas a lo que los cristianos tenemos que entender como el verdadero éxito en la vida. Si uno no logra interpretar las verdades de la palabra de Dios para orientar la vida, puede caer en el error de que los códigos de evaluación y del éxito del sistema sean importados a la iglesia, a nuestra vida cristiana, y creemos un cristianismo híbrido, un cristianismo superficial, un cristianismo lleno de beneficios pero con ningún compromiso, un cristianismo en el cual nos queremos sentir bien, venimos a la iglesia para sentirnos bien, pero no para dar la vida a aquel que nos ha cautivado y ha dado todo por nosotros. En el mundo donde vivimos, el éxito está dado por la fama, por la prensa. Es exitoso un hombre que trabaja 16 horas por día, aunque se olvide de sus hijos y los arrastre a un montón de roles y fracasos, con tal que pueda traer bienes materiales para disfrutar la vida. Esta sociedad premia al pibe que gasta todo un sábado a la noche como en una noche de desenfreno, en una noche de descontrol, sin medir las consecuencias, pero es el pibe ganador. Esta sociedad premia a la chica que es admirada por todos los muchachos, que puede ser lo más superficial, que puede trabajar sobre su imagen de la mejor manera, no importando cuáles pueden ser los verdaderos valores interiores de su vida. Esta sociedad premia a hombres como los que hoy están frente a los micrófonos y tienen rating, aunque sean homosexuales, lesbianas, corruptos, inmorales, con hogares destruidos. Son los códigos superficiales de este mundo que está manejado por el maligno. Ahora, cuando uno va a la Biblia se da cuenta que los exitosos en la Biblia no manejaron esos códigos. Uno mira al profeta Jeremías, 40 años predicando, ni una sola conversión. La única vez que hizo una inversión inmobiliaria, compró una hacienda que iba a perder porque venía la invasión de Nabucodonosor. Sin embargo, aunque fue un fracasado para el sistema, fue un exitoso para Dios, porque los valores que Dios mensura o mide es la fidelidad, la integridad y la obediencia. Daniel, en este marco donde lo hemos visto, tuvo que tomar la decisión número 1 en la vida. Daniel fue arrancado con todos los muchachos, 50 o 70, para pasar por un periodo de 3 años de un lavado cerebral, de tal manera que pudieran tomar la forma, el estilo, el lenguaje, la cultura y la religión de los caldeos. Nabucodonosor fue para Jerusalén, sin duda, la marca del fin de Jerusalén como estado político. Más o menos Daniel nació en el 625 a.C., 20 años después, años más, años menos, en el 605 pasa Nabucodonosor y lo lleva con todos estos muchachos. Algunos años después se lo lleva Ezequiel y otro grupo más. Y finalmente en el 586 a.C. destruye las murallas de la ciudad, destruyen el templo de Salomón e Israel desaparece como entidad política hasta que después de 70 años, con Esdras capítulo 1, segunda Crónicas 36, dice la Biblia que soberanamente comienza el segundo éxodo del pueblo de Israel. Dios toca el corazón del hombre más poderoso de la tierra, Ciro, rey de Persia, y de la mano de un sacerdote Josué y de un líder político y espiritual como era Zorobabel, 50.000 valientes regresan a la tierra prometida para ponerse a reconstruir de nuevo el templo. Pero saben, Daniel no volvió nunca más. Y uno mira a este muchacho en medio de la presión y se da cuenta que había desde Jerusalén hasta Babilonia 800 kilómetros. Y yo veo en ese recorrido de 800 kilómetros
el caminar de nuestra juventud hoy. Son los 800 kilómetros de tu vida, muchacho, señorita, que estás transitando hoy. Desde donde saliste, desde donde te encontraste con el Señor, hasta el final y el propósito que va a tomar tu vida. Y ahí en el medio, frente a las presiones de un sistema, frente a los temores de perder la vida, frente a toda la adversidad que sufrían, Él toma la decisión más importante que un joven puede tomar. ¿Saben qué dijo? Vale la pena confiar en Dios. Vale la pena que aunque todos vayan para otro lado, yo quiero que Dios sea el número 1 de nuestra vida. Y yo quisiera seguir el número 10 aquí, es el número del éxito. No le quiero mostrar la noche del 10, le quiero mostrar la vida del 10. Y ver el número 10 y cómo por tomar a Dios en el primer lugar, este joven tuvo la bendición más grande que un muchacho puede tener y que una chica puede tener. Y quiero invitarte en esta tarde que vos te puedas unir a Daniel y darte cuenta que si hoy el Señor vuelve a ser el número 1 en tu vida, podés tener todo lo que estás buscando con códigos que nunca te van a satisfacer. Yo no sé cómo viniste a esta conferencia. Tal vez haya entre nosotros muchachos que en sus 800 kilómetros de su juventud han venido aquí con una doble vida. No sería nada extraño. Y sientes que estás más cerca de Babilonia que de Jerusalén, más cerca de la provincia apartada que de las cosas de Dios. Bueno, hoy el Señor quiere llamarte a que lo pongas otra vez en el primer lugar. Quizá haya muchachos y chicas aquí que sin darse cuenta han sido arrastrados por las malas compañías, como quiso ser arrastrado Daniel en medio del grupo que durante 3 años fue preparado para darle las espaldas a Dios. Y te diste cuenta que las cosas que antes ocupaban el primer lugar en tu vida fueron dejadas por cosas superficiales, por cuestiones que todos los pibes buscan, y empezaste a perder pasión por las cosas de Dios. Y quizá el Señor te llame para volver a poner las cosas en su lugar. Tal vez haya hermanos mayores que estén aquí y que por problemas con los hermanos, por problemas en la iglesia, por dificultades del matrimonio, por enfrentamientos, se dan cuenta que las cuestiones espirituales han pasado a un segundo plano. Importa trabajar, importa amontonar plata, importa ganar prestigio, importa tener imagen, y las cosas de Dios ahí. Es como un líder cristiano que me llamó de Capital Federal y me dice: Gustavo, cuando vengas a la conferencia, hablale a los muchachos de la obra de Dios, hablale de la obra misionera, hablale de las horas felices, porque aquí los jóvenes lo único que quieren es ir al shopping, jugar al bowling, comprar cosas, pasarla bien, pero no tienen pasión por las almas, no quieren evangelizar, no quieren servir al Señor. Cuando Dios sale del primer lugar, la vida se desbarranca. Y quiero decirte que tal vez has llegado aquí para tomar esa decisión. ¿Qué descubrió Daniel que podía tener? ¿Cuáles fueron las 3 bendiciones que pudo tener como joven en esta decisión más importante, aunque todo le era adverso, confiar en Dios y ponerlo en el primer lugar? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Vale o no vale la pena darle el primer lugar a Dios? ¿No será que nos conviene más jugar un poquito atrás, jugar en la reserva, jugar a las puntas, como nos contaba nuestro hermano? ¿No nos convendrá más ser un poco más apáticos, no meternos mucho y disfrutar de este mundo sin jugarnos para Dios? ¿No nos convendrá ser un poquitito más religiosos y menos creyentes? ¿O vale la pena decirle a Dios: aquí está mi vida y te la quiero entregar totalmente? Bueno, yo quiero mostrarle cómo Daniel, a través del número 10, fue el mayor de todos los exitosos, porque dejó que Dios sea el número 1. Y voy a llamarte, Dios va a llamarte a que puedas tomar esta decisión en esta tarde. En primer lugar, porque le dio el primer lugar a Dios, Daniel tuvo una juventud llena de libertad, sentido y esperanza. 3 valores que la juventud de este mundo corre todo el tiempo para alcanzar. Miren, la historia indica que tomaron alrededor de 50 o 70 jóvenes. Aspenaz, el responsable de la selección, eligió entre todos los muchachos para perfilarlos luego de 3 años a que estén capacitados para lugares de gobierno, de administración. Ahora vamos a hacer una contemporización de esto. Sería la idea de muchachos que son arrancados
puestos en medio de un entrenamiento para dirigir algo más que una multinacional, para tomar decisiones que tenían que ver con el rumbo del mundo, porque en aquel tiempo Babilonia era la potencia mundial, era el imperio. Recuerden que la vida de Daniel transitó entre dos grandes imperios, los babilónicos y los caldeos. Y en medio de esa realidad la preparación tenía que ser extrema, la exigencia sería extrema, y de pronto aparece una comida sacrificada, una comida y una bebida que pasaba por el palacio del rey y que estaba contrastada totalmente con lo que había sido la formación de este muchacho. Voy a ir un poquito más allá. Si uno va, por ejemplo, al libro de Levítico, va a descubrir en el capítulo 10, en el capítulo 11, en Deuteronomio capítulo 6, que ellos habían sido entrenados en una línea dietética hebrea. En realidad ellos tenían una dieta especial en la cual no era tanto lo que significaba la comida, sino el valor espiritual que tenía de ser separados y no contaminarse. Cuando son confrontados a comer la comida del rey, el problema no era en sí la comida del rey, sino que rechazaban lo que había sido su enseñanza, su aferrarse a la palabra. Yo les digo esto, y en esta sociedad posmoderna suena acartonado y religioso, pero para un judío, para un muchacho que había sido entrenado y que creía firmemente en Dios, torcer esta dieta significaba darle la espalda al autor de la palabra. En otras palabras, para Daniel, comer de la comida del rey era darle las espaldas a Dios. Para un judío, la palabra entregada por Dios tenía tanto valor porque la palabra era viva y detrás estaba el Dios de la palabra. Quiero decirles algo, queridos míos, la crisis más grande de nuestra juventud cristiana es que hay un desconocimiento absoluto de la palabra, de los principios bíblicos, de las convicciones espirituales. Hemos armado un cristianismo sin palabra, un cristianismo que se lleva por lo que se siente como un ganado que es conducido, pero que cuando tiene que tomar las decisiones de la vida y no está el pastor, no está el líder, no está el maestro de la escuela dominical, no hay elementos para decidir con sabiduría. La vida de éxito de un muchacho y de una chica está que cuando tiene que decidir, conoce al Dios de la palabra, conoce la palabra y toma las decisiones no en base a lo que dicen los amigos, no en base a lo que dicen los muchachos de la universidad, no en base a lo que dicen mis padres que no son de Cristo o no están bien espiritualmente, sino en base a lo que la palabra de Dios enseña. Cuestiones de todos los días, pero cuestiones de fondo. Para Daniel, la confrontación frente a una verdad de la palabra es la confrontación que te pasa todos los días. Cuando están con los pibes del curso y quieren ir a tomar bebidas y a darle toda la noche. ¿Hasta dónde para vos va a ser importante mantener tu cuerpo en integridad? Y tomar los valores de Corintios, que dice claramente que nuestros miembros pertenecen al Señor y que es templo del Espíritu. Es la misma decisión que tiene que tomar un muchacho y una chica cuando las hormonas lo llevan de la mano y es presionado para entregar su cuerpo, para tener relaciones prematrimoniales, para excederse físicamente. Es ahí donde las convicciones de la palabra cuentan. Es la decisión que tiene que tomar el hombre cristiano cuando va a orientar su trabajo, sus negocios y su profesión y va a hacer de eso el centro de la vida o un medio para honrar a Dios. La palabra va a contar. Va a ser la decisión que va a tomar un papá o una mamá cuando tiene el pibe chiquito y no se da cuenta que aunque no hable, sus conductas están marcando una línea a seguir y hay que ver qué huella va a dejar en casa. La palabra toma decisiones. Es cuando uno tiene que pagar el precio, muchachos. Es cuando uno tiene que renunciar. Es cuando uno tiene que dejar. ¿Qué lugar ocupa la palabra? La historia es la historia de miles de nuestros jóvenes en nuestras iglesias. Dos chicas que en sus 15 y 16 años consagraron totalmente su vida al Señor, que servían al Señor profundamente en su iglesia, que tenían sueños de honrar y servir al Señor. Un día una de ellas conoce a un muchacho de otra provincia, se ponen de novios, oran, se casan y se va a vivir a otra provincia. Pasan muchos años. Y la que queda comienza a atar su corazón con el hombre equivocado. Ella viene los domingos a la iglesia y él viene salteado.
Los sábados ella está sirviendo al Señor en una hora feliz, él duerme la siesta y escucha música. En los campamentos ella está metida en todo y trata de disfrutar de la palabra. Él cae el sábado de la noche, picotea y se va. Su maestra de escuela dominical le dice, ese muchacho no te conviene. Sus padres le dicen, ese muchacho no te conviene. Pero ella no toma una decisión de acuerdo a las verdades de la Biblia y a los tumbos llega a casarse y pasan 10 años. Hay un congreso y las dos amigas se vuelven a encontrar. Se abrazan fraternalmente, lloran juntas. Y la que se había ido comienza a contarle cuán grandes cosas el Señor estaba haciendo con ella. La otra queda en silencio. Le cuenta cómo sus hijos crecen en las verdades de Dios y la otra queda en silencio. Le habla de cómo Dios ha tenido misericordia en darle una familia en el Señor y la otra queda en silencio. Y cuando llega la pregunta, la que quedó en la ciudad dijo, no tengo nada para contar porque de hace 10 años tomé una decisión equivocada. Queridos, la verdadera libertad, sentido y esperanza está cuando uno decide que Dios sea el número uno en la vida y las verdades de Dios comienzan a caminar fuertemente en nosotros. Cuando yo me revelo a Dios, me revelo a su palabra. Cuando me revelo a la palabra de Dios y decido, estoy directamente caminando en el sentido opuesto hacia donde Dios quiere que yo vaya. ¿Cuántos han llegado así en esta noche? ¿No será esta conferencia un alto? ¿No será en esta conferencia un llamado de parte de Dios para decir alto con este camino y poner las cosas en orden? En primer lugar, hablábamos de libertad, hablábamos sentido y hablamos de esperanza. Quizá uno de los tantos pasajes que nos llevan a contemplar lo que significa dar a Dios el primer lugar, lo da el apóstol Pedro en su primera carta. Yo les voy a leer el versículo, si quieren buscar conmigo, capítulo 1, versículo 18. Y uno descubre 3 razones de éxito en la vida que fueron las que marcaron a Daniel. Dice el apóstol Pedro, primera Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo, presente continuo, teniendo presente siempre, no te olvides nunca, presente continuo, dice el apóstol, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, sin mancha y sin contaminación. Pedro toma 3 bendiciones de una vida puesta en primer lugar, son las 3 bendiciones de Daniel. La primera, la verdadera libertad del que da lugar uno al Señor, sabiendo que fuisteis rescatados. Daniel fue secuestrado, literalmente. Estaba esclavo en un país ajeno y sin embargo pudo ser libre. Porque en realidad la verdadera libertad del ser humano no está en una cuestión política, sino en poder sentirse de que las cosas que los atan a todos, yo puedo ser libre. Miren, uno no puede cambiar muchas veces el entorno que tiene al lado. Daniel no lo pudo cambiar. Él no podía cambiar la realidad que tenía allí. Sin embargo, él entendió que aunque pase lo que pase, Dios no le iba a fallar y él podía ser libre de estar obligado a comer lo que comían todos. Podía ser libre de hacer lo que hacían todos. ¿Verdad, muchachos, que es difícil una vida de integridad? ¿Verdad que es así? ¿Verdad que es difícil caminar para el lado opuesto donde va toda la masa? ¿Verdad que es difícil soltarse de aquellas cosas que nos están atrapando? Aquí Pedro dice, fuisteis rescatados. El verbo en el original está hablando de un precio muy alto para ser totalmente libre de un esclavo. El verdadero rescate de la sangre preciosa de Cristo ha puesto al creyente en una posición de libertad de todas aquellas cosas que atan al ser humano. Son las palabras que Jesús dijo frente a la tesorería del templo en Juan capítulo 8 y contrastado a aquellos hombres dijeron, nunca fuimos esclavos de nadie, aunque tengamos el imperio romano encima. Tú dices, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero Jesús apuntaba a la verdadera libertad del alma. No a la libertad solo de la condenación, sino a la vida de libertad del creyente.
Mire, cuando uno ve que un muchacho comienza a apartarse de las cosas del Señor, se empieza a enfriar, yo quiero decirles algo, eso no pasa por casualidad, hay algo. El que venía a todas las reuniones no viene más, el que participaba de un ministerio dio un paso al costado, y sin darnos cuenta, cuestiones nos empiezan a atar. Quedé frío en una encuesta de pastores, pero cada vez me doy cuenta que es una realidad más desesperante. Más del 30% de los siervos de Dios está esclavo de la pornografía de Internet. ¿Cuántos están así en esta noche y nadie lo sabe? Y por eso está frío. Te invitan a servir al Señor, ¿y cómo lo vas a hacer si la mente es una cloaca? He visto padres, hombres de Dios llorar por la basura que bajan de un ciber o a las 3 de la mañana cuando su mujer duerme. ¿Cuántos están así y se sienten en la peor de todas las cárceles? ¿Cuántos están atados por rencores? He visto creyentes durante años arruinarse la vida y arruinar la vida de sus hijos. He visto muchachos y chicas que podrían ser una bendición para la obra, atados literalmente por rencor de esta familia con esta familia, de este hermano con este hermano, por cuestiones que nunca hemos perdonado, y vivimos atados a esas cuestiones, a esos orgullos, a esas miserias. Y no miramos la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, el cual puso pisadas una tras otra, dándonos ejemplo de humildad, del sentir de Filipenses 2, del siervo por excelencia, de la blusa de artesano, del hombre que caminó entre nosotros, del que se humilló hasta lo sumo, del que fue hasta lo más bajo de la tierra. Y nosotros seguimos encapsulados en nuestros orgullos, perdiendo la vida. ¿Cuántos están así en esta noche aquí? ¿Cuántos están esclavos de cuestiones del pasado que no pueden liberarse? ¿Cuántos están aquí sintiendo que han manchado los pies de su vida y se sienten tan indignos? Quizá haya muchachos y chicas que han caído en adulterio, en fornicación. Quizá hay hermanos que le han fallado a la esposa y dicen, yo tengo a Cristo, pero no soy libre. Pedro dice, teniendo presente que el precio más grande del rescate ya ha sido pagado. Daniel interpretó que en el peor de los exilios él podía ser libre si el Señor ocupaba el primer lugar. ¿Qué tenemos que traer a los pies del Señor en esta tarde, hermanos queridos, para salir de nuestra vida de mediocridad, librarnos de esta mochila que nos aplasta y sentir que somos rescatados para siempre de las cadenas, de los rencores, de los odios, de la inmoralidad, de la pornografía, que han arruinado nuestra vida, que han oscurecido nuestro futuro y que han sepultado durante años aquel proyecto con el cual consagramos al Señor y le dijimos, quiero que seas todo? Bueno, esta noche es una oportunidad para traer todo a los pies del Señor, todo. Quizá necesitemos un mar de Tiberias para escuchar 3 veces al Señor diciéndonos, ¿me amas? Y dejemos de amar estas cosas que nos arruinan. Quizá necesitemos un patio de Caifás donde lloremos horas nuestro pecado y nuestra falla al Señor para poder tener una oportunidad. Pero déjenme decirle que de Tiberias, de Caifás, del aposento alto, hay un Pentecostés para el siervo que está dispuesto. Daniel descubrió que en el peor de todas las cárceles podía ser libre. Tú también puedes ser en esta hora si traes todos a los pies del Señor. En segundo lugar, Pedro nos habla de la segunda bendición del que da el primer lugar al Señor. Jesucristo dio sentido a la juventud de Daniel y puede dar sentido a tu vida. Es interesante las palabras de Aspenaz. Él le dice en el versículo 10 2 palabras que quiero pasarle al resaltador y quiero que se graben. Dice claramente, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mí, Señor. Pásale el resaltador al Señor. Y el rey que señaló, pásale el resaltador al verbo señalar, vuestra comida y vuestra bebida.
para que vuestros rostros que no sean pálidos y mejor que de los otros muchachos, etcétera, etcétera. ¿Sabe que la palabra Señor que utiliza Aspenaz, ¿saben qué quiere decir? Adonai. Utiliza Adonai en el original. Lo que él está queriendo decir, Nabucodonosor es Dios, es Adonai. Por lo tanto, no me importa el Dios que ustedes tenían antes, ahora su Adonai, nombre de nuestro 3 veces santo Dios, Adonai es Nabucodonosor. El verbo señalar implica prioridad, sentido, implica orientar la mente hacia un camino. Lo que está queriendo decirle a Daniel, mira, a mí no me importa quién es tu Dios, pero tu nuevo Adonai ha señalado el rumbo, el camino, el estudio y la decisión de tu vida. No hay otro rumbo, este es. Vaya coincidencia en este mundo de tinieblas, ¿verdad, hermanos? El falso Adonai, Satanás, la serpiente antigua, el príncipe de la potestad del aire, el maligno, aquel que tiene los días contados en el lago de fuego, pero gastando sus últimos cartuchos, señala la comida de turno de la juventud de nuestro amado país y Latinoamérica, para que vivamos con migajas de inmoralidad, de descontrol, de vicios. El gran dragón escarlata señala a sus huestes para que miles y miles de jóvenes se estén perdiendo, para que miles y miles de jóvenes cristianos sean los Bartimeos de la obra, comiendo junto al camino migajas, mendigando, vida sin sentido. Por eso Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra, ¿qué cosa? Vana. La idea de vana, ustedes saben que es vacío, es algo sin fruto, lo que está queriendo decir. El que no encuentra sentido en su juventud como Daniel en honrar a Dios, haga lo que haga, lo que va a ser señalado es por el gran falso Adonai y su vida va a ser vacía. Podés tener todo el dinero, pero tu vida va a ser vacía. Podés ser reconocido como el mejor caldeo, pero tu vida va a ser vacía. Podés poder tener toda la prensa, pero tu vida va a ser vacía. Podés ser el mejor deportista, pero tu vida va a ser vacía. Porque si no hay frutos para Dios, no hay nada para el tribunal de Cristo. Hablaba con un padre que sueña ver a su hijo jugar en primera división. Yo jugué al fútbol y me encanta el fútbol. No le digo de quién soy hincha porque no quiero sacarlo de espíritu. Y cuando hablábamos de eso yo le decía, ¿sabes una cosa? Yo sé que algunas personas pueden tener un micrófono que todos van a escuchar, pero si ese es el sueño para tu hijo, lo tuyo va a ser vacío. Yo creo que hay personas que Dios en cuestiones puntuales les permite estar en posiciones especiales para dar testimonio, pero son contados con los dedos de la mano, rescatados de donde están. Ahora, el punto número 1 es si mi vida va a tener sentido para Dios o no va a tener sentido. ¿Cuál es la vida que llena al joven? ¿Cuál es la vida que lo hace sentir bien? ¿Cuál es la vida para que un pibe de 17, 18 años, con la casa en contra, con los amigos en contra, con el mundo en contra, como Daniel, pueda encontrar sentido en la vida? ¿Saben cuándo? Cuando hay frutos para Dios. Cuando se puede gastar la juventud en servir al Señor. Cuando se puede decir, seré un médico, un ingeniero, un profesional, un empleado, un misionero, donde Dios me ponga, pero voy a honrar a Dios. Muéstrale tus manos en esta tarde al Señor, muéstraselas. ¿Qué hay en tus manos? ¿Nada? Nuestro hermano nos decía, yo me sorprendía porque los muchachos aprendían textos de memoria, testificaban. ¿A cuántos le has compartido el Evangelio en esta última semana? Te da vergüenza, ¿no es cierto? No hay frutos. ¿En qué lugar desarrollaste un ministerio para llevar el Evangelio a un niño? Miren, muchachos, yo amo la música, pero el servicio a Dios no empieza y termina en estos instrumentos. Es esto y mucho más.
necesitamos evangelistas, maestros, exhortadores, don de misericordia, don de servicio. La iglesia es un cuerpo, yo no veo un cuerpo mutilado con un solo miembro. Y creo que nos hemos olvidado que si no preparamos, no enriquecemos la vida, seguramente tendremos vida sin sentido. Mire, cuando uno es llamado por Dios para servirle y abandona los propósitos eternos por un plato de lentejas, lo único que acumula en la vida es frustración, frustración, frustración y frustración. Y como decía un pastor, llenamos nuestras casas de bronce y mármol para dejárselo al anticristo. La vida con sentido es la vida con frutos. Pero para eso el Señor tiene que ser el primer lugar. Hay que destronar del corazón aquello que te ha quitado la pasión por las almas. Hay que limpiar el altar como Gedeón, que está metido en el living de la casa y no nos deja mirar las glorias de Dios, y escondido en el lagar de la frustración estamos repartiendo trigo para arriba, zarandeándolo sin saber que afuera está la obra. ¿Cuánto sentirán en esta noche el fuego del Señor golpeando el corazón para mirar un amigo inconverso, para mirar un niño que necesita a Cristo, para mirar una ciudad que se pierde indefectiblemente entre la oscuridad y las llamas del infierno? Daniel puso a Dios como número uno y tuvo la verdadera libertad, libre de todo lo que esclaviza. Daniel pudo tener sentido porque sus manos se llenaban para honrar a Dios. Y finalmente, Pedro también nos habla de la tercera bendición, la cual es esperanza. Dice Pedro, fuiste rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Pedro, por favor. ¿Oro corruptible? ¿Plata corruptible? Mirá, Pedro, casi o prácticamente derrocaron un presidente en este país por la cuestión del corralito y los ahorros. ¿Corruptible? Pedro, ¿son capaces los hombres de que la droga mate miles y miles con tal de tener plata corruptible? Yo no veo a nadie hacer una protesta por la sangre de Cristo. No veo un cacerolazo por la sangre de Cristo. ¿Cómo vas a comparar la sangre de Cristo aún más preciosa que el oro y la plata para el ser humano? Bueno, Pedro le estaba hablando a los esparcidos y pensando en Daniel, está pensando en lo que significó para quienes, para los judíos, la sangre pintada en los dinteles en el tiempo del cautiverio egipcio. ¿Se acuerdan qué significaba la sangre? La esperanza de una redención. Es que lo maravilloso es saber que los que eran aceptados y eran librados de aquel ángel no eran aquellos que tenían una familia o que tenían un nombre, sino que eran aceptados por la obra de Cristo. ¿Saben? Aquí yo rápidamente les nombro 3 tarjetas de aceptación que este sistema nos implanta para sacarnos a Cristo del primer lugar y que fueron puestas por Daniel. Por ejemplo, serían aceptados por la tarjeta de la nobleza. Dice literalmente hijos del linaje de Israel, es decir, solo los de una casta social. Si no eran de la casta social no entraban en este grupo. En este mundo muchas veces Satanás te dice no vale la pena vivir como cristiano, porque no tenés apellido evangélico, porque no sos hijo de él, porque no tenés una casta, porque no tenés dinero como el otro, porque no tenés una posición social. Bendito sea el Señor que Cristo nos recibe a todos y lo débil del mundo lo toma para utilizar. Una tarjeta de imagen superficial que aparta a miles de jóvenes del camino del Señor, muchachos en los cuales no se hubiese tacha y de buen para hacer. Allí la palabra tacha tiene que ver con las cualidades físicas, el concepto del hedonismo. ¿Saben qué eran? Muchachos hermosos, de buen físico, de imagen impactante. Los que no se tenían que abstener. Es esta cultura que le pone al muchacho y a la chica que si no tiene la foto de aquel, o no es modelo con aquel, o no tiene las medidas de aquel, es rechazado. Entonces, en vez de cultivar la vida en las cuestiones que son eternas, se cultiva en lo exterior. Y veo a jóvenes cristianos locos con el gimnasio, veo a jóvenes cristianos locos con su cuerpo, veo a chicas que con tal de tener la imagen de la foto de una modelo caen en anorexia y en bulimia. Veo muchachos que están jugados por lo externo y se olvida de los valores
que realmente sirven. Por esta cultura armamos matrimonios infelices. Yo sé que el muchacho y la chica que vas a elegir te tiene que gustar, pero quiero decirte que los lazos profundos del amor tienen que ver con la relación de la pareja y el matrimonio. Podés tener el muchacho y la chica más linda del mundo, pero si no tiene valores que te van a enriquecer, a los 4 meses lo que devolver envuelto en un paquete y con un papelito que dice no se acepta devolución después de las 24 horas. Pero había una tercera tarjeta que era la tarjeta del temperamento y la inteligencia excelentes, sabios, de buen entendimiento, idóneos para estar en el reino. No había lugar para personas comunes. A Daniel todo esto no le importó. Podía ser discriminado por confiar en Dios, pero sabía que el Señor no le iba a fallar. Voy concluyendo con los otros números 10 en 2 o 3 minutitos que nos quedan. Porque ellos, sus amigos y Daniel, decidieron dar a Dios el primer lugar, Dios los puso como los mayores exitosos. En primer lugar, su juventud mostró que tenía propósitos eternos. No solamente tenía libertad, esperanza y sentido, sino que además el segundo pilar, haber dado el primer lugar al Señor, le permitía tener propósitos eternos. Dice el versículo 15, al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción del rey. La comparación es irremediable, 4 contra 50. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. 4 decidieron que su vida sea espiritual y orientaron su vida a propósitos eternos. ¿Qué saben ustedes de los otros 50? ¿Lo ven en el foso de los leones? ¿Los ven en el horno de fuego? ¿Sabe que nadie habla de los otros 50? Pero de estos 4 muchachos y de su integridad han pasado años, milenios, y sigue hablándose. Son los 4 que tenían propósitos eternos. ¿Saben? Vos tenés que decidir en la lista de quién vas a estar. Si en la lista de los 4 o en la lista de los 50. En la lista de los que dicen mi vida va a tener propósitos para honrar a Dios, o mi vida se va a moldar como la de los otros. Soy del pueblo de Dios, pero mi vida es un paseo de intrascendencia. Y final, su juventud tuvo resultados eternos. Dice el versículo 20, y con este termino, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, escuche, los halló, otra vez el número 10 veces mejores. Se traduce literalmente 10 pares de manos. ¿Sabe qué quiere decir? 10 de los otros no eran como uno de ellos. Y en la vida de Daniel eso se vio. Porque Dios no nos falla. Frente a todo esto que hemos visto y frente a la primera decisión que Dios te está reclamando en esta noche, yo quiero preguntarte en el nombre del Señor, ¿qué lugar ocupa en tu vida el Señor? Sé sincero. Porque yo aquí veo para culminar 3 llamados. El primer llamado es aquellos jóvenes y hermanos que han llegado a esta conferencia navegando en 2 aguas, que son de Cristo pero buscaron en el mundo libertad y están atados con una pesada carga. Buscaron sentido en cosas del mundo y tienen las manos vacías sin fruto para el Señor. Buscaron esperanza en cosas que le pueden ayudar hacia el futuro y se dan cuenta que son más frustrados que nadie. Bueno, ¿por qué no miras tu corazón y te das cuenta que tal vez el deporte, la música, el dinero, tu propio yo, un amigo inconveniente, un sentimiento inconveniente ha ocupado el lugar del Señor? Quizá, hermano, tengamos que decir que el exceso de trabajo o algo por el estilo nos ha atado. Quizá tengamos que admitir en esta noche que hay rencores que no hemos dejado y nos han dejado al costado del camino. Bueno, Dios nos está llamando en esta tarde
para traer todo a los pies del Señor y dejar que sea el número 1. Pero yo veo un segundo llamado a los que son del grupo de los 50, que vienen a todas las reuniones, que vienen a las conferencias, que pasean con la axila evangélica, pero que son intrascendentes para la historia de la fe. Nada para contar, nada para contar. El Señor te llama del grupo de los 50 al grupo de los 4. Y finalmente quiero hacer el último llamado a aquellos que están aquí y se dan cuenta que la vida ha sido una vida sin sentido y vacía, y quieren correr como Nicodemo, caminar de noche en la oscuridad de la vergüenza para decirle: Señor, me sé todo, pero tal vez tengan que nacer de nuevo. Quizá haya alguien aquí que es muy religioso, pero todavía no tiene a Cristo en el corazón. Gustavo, ¿vale la pena darle el primer lugar al Señor? ¿Vale la pena confiar? ¿Vale la pena decir: Señor, vos vas a ser lo más importante? Bueno, quiero decirles que es la mejor decisión de la vida, la primera que hay que tomar para ordenar toda la vida. Y esta es una buena oportunidad, porque como en Betania, el Maestro está aquí y nos llama. Vamos a orar.